¿Cómo es la visión de la responsabilidad social empresarial a partir de crear esos vínculos sociales? Estas son preguntas que vamos a abordar junto al politólogo, consultor e investigador en gerencia pública, Raniero Casoni. Con él conversamos sobre empresariado y política. ¿Deberían encontrarse? ¿Dónde y cómo y cuándo no? Bienvenido, Raniero. Un placer recibirte. No, un placer estar aquí con ustedes. En esto no tiene nombre. Saludos, Raniero. ¿Cómo están? ¿Qué son los vínculos sociales, Raniero? Mira, los vínculos sociales son todo lo que tú generas a partir de una conexión con tu entorno. Es parte, yo soy de los que dice que la política está en todo. Y la política es parte de la construcción del espacio común a través del lenguaje. Y eso no es simplemente algo que se asocia a la actividad política o partidaria, sino que también está asociado a lo que como empresa tú desarrollas a tu entorno. Y hay diferentes niveles de vínculos sociales. El primer vínculo social que debe tener toda institución es a lo interno de una institución, a lo interno de una empresa. Muchas veces nos damos cuenta que empleados o de una empresa se enteran de las cosas, de los productos o de las cosas que hacen de responsabilidad social por la prensa, pero ellos no lo saben. Entonces no hay identidad. Tienes un segundo nivel de los vínculos sociales que es con tus suplidores. Si no hay un compromiso más allá de simplemente llevar o dejarle algo para que tú puedas producir. Se nos frizó Raniero. Parece que se ha congelado, no sé si... Ahí está. Okay. Que se frizó por un momento, pero ya estás de regreso. Ok. Bueno, decía que hay varios niveles de estrategia de vínculos sociales. El primero es con tu capital humano. Con tu capital humano, si no existe esa relación directa con ellos, esa identidad, ese compromiso, y no hay esa productividad que tú estás buscando de ese empleado, porque además ese empleado probablemente se entera de las cosas que está haciendo la empresa a través de los medios de comunicación o alguien le comenta. Entonces se siente como que fuera de forma, fuera de lugar de su sitio, de su entorno de trabajo. En segundo nivel, tienes que son tus suplidores. Si tus suplidores no están tampoco conectados a lo que estás desarrollando y no hay una buena relación, pues definitivamente tampoco ocurre. Y el tercer nivel es cuando tu comunidad de entorno tiene que saber sobre lo que estás haciendo dentro de tu, digamos, lo que haces en tu institución o cómo le retribuyes a tu entorno tu espacio de empresarial dentro de esa comunidad. Eso lo que genera es que al final, pase lo que pase en el tiempo, desde el punto de vista de gobierno, tu comunidad te va a defender. Eso pasa en múltiples escenarios. Tenemos muchos ejemplos de cómo esa responsabilidad social empresarial incluso termina generando una fidelización de la empresa, de tu mercado, porque conoce lo que haces más allá de tu responsabilidad social. Y a veces eso no pudiera trastocarse o convertirse en que yo te apoyo socialmente a tu comunidad, yo te resuelvo esto y te pongo unas lámparas para que se ilumine y unos zafacones para la basura y eso. Y es como comprar emotivamente a la gente sin que haya realmente una propuesta. Digo, en el caso de los políticos o los empresarios que devienen en políticos, porque ya va camino de eso. Yo puntualizaría incluso. Sí. Yo matizaría el hecho de que un empresario oportunamente ayude socialmente a un barrio o a una comunidad durante el periodo político de don fulano de tal, a lo mejor resulta que les está apoyando, empujando políticamente a una persona muy concreta por intereses particulares. Y eso resulta que se maquilla y se confunde con ayuda social. Por un lado podemos entender que este empresario es san empresario que está ayudando a esta comunidad y sin embargo lo que está haciendo es un trabajo por debajo de la mesa de ayudar, quizá con algún interés, al político de turno de esa comunidad. Bueno, hay múltiples oportunidades que siempre me ocurren. A ver, uno de los mejores ejemplos de una responsabilidad social activa
y que incide políticamente es el doctor Cruz Giminián, a través de su clínica y a través de su apoyo, de su salud, digamos, de los servicios de salud que ofrece. Pero también una buena responsabilidad social y muy poco conocida es la del grupo BHD. Pero espera, ¿en qué influye? Porque una cosa es que el doctor Cruz Giminián tenga incidencia política porque de repente sale y se queja de que aquella clínica está mal y todos lo escuchen, pero otra cosa es que él quiera dedicarse a política. O sea, como una persona como el doctor Cruz Giminián encaja dentro de este esquema. Fíjate que lo que estamos hablando de los vínculos sociales, cómo los vínculos te van generando distintos niveles de influencia. El doctor Cruz Giminián, por ejemplo, ha construido no solo una labor social en su entorno, sino sus vínculos hacia la política lo ha dejado una reputación que cada vez que habla, fíjate con lo que decía, cada vez que habla le prestan atención a eso. Ahora bien, la pregunta que si hay un empresariado que quiere apoyar a un líder social determinado, ya esto no es un vínculo social, ya eso es interés político y normalmente no se retribuye en la rentabilidad de la empresa, sino en la capacidad que va a generar influencias dentro de la política, que es distinto. Ya, bueno, hay que ver cómo esa relación se da, sobre todo en nuestros países con tantas carencias y los empresarios con tanto dinero, y cómo... Intereses. Intereses. Pero voy a poner un ejemplo. Nadie regala pesos a 4 pesetas. Yo eso lo tengo súper claro y yo creo que el empresario está diseñado en su cabeza. Dilo otra vez. Que nadie regala pesos a 4 pesetas. Okay. El peso vale 5. ¿Entiendes? O sea, y todos los empresarios están diseñados para hacer dinero. Y si lo dan, que parece que cuando lo dan, hay algo detrás. Siempre hay algo detrás. Es muy raro, porque el que quiere dar de corazón, es muy raro que lo cacaree. Pero es que... Y cuando un empresario cacarea, ojo. Pero es que justamente allí está, hay algo que tiene un valor que no compra cualquier labor social, que es la capacidad de generar reputación. Exactamente. Y esa capacidad de generar reputación es lo que tiene que ser invertido. Yo voy a poner un ejemplo que me encanta, porque es un ejemplo que ha sabido en la adversidad de lo político, en el caso específico de esta empresa, ha logrado sobrevivir y ha traspasado fronteras. Es el caso, por ejemplo, de Empresas Polar de Venezuela. Cómo esa identidad generada, esa inversión social, sobrevivió embates de populismo, en el que varias veces se intentó expropiar, se intentó infiltrar su capital, su capital humano. Había un sindicato que decía que ahí estaban maltratados, que realmente ahí no les daban lo suficiente, que no ganaban lo suficiente, y la mayoría de los trabajadores eran los que salían a responder. O sea, no tenía que responder la propia directiva de la empresa, y era un grupo muy reducido que se quedaron en nada y nunca lo sacaron, simplemente lo dejaron ser, y bajo las licencias sindicales que en Venezuela se permitía, ellos seguían haciendo política allí, pero la empresa siguió. Cuando intentaron expropiar terrenos y embotelladoras, lo que salió fue la misma comunidad en torno a defenderlo. Y hoy por hoy, y eso también se traduce en el mercadeo de una forma de fidelización de quienes sienten que ha vertido mucho más en Venezuela. Hoy tú pones a escoger a un venezolano para hacer una arepa, una harina Juana, que era una de las harinas más populares en aquel momento en Venezuela. Hoy pones una harina Pan. Hoy el venezolano prefiere comprar el pan, la harina Pan, porque es la que le recuerda a su patria, la que le recuerda, la que le generó. Es lo mismo que ha venido ocurriendo con la cerveza Presidente, cuando ha tenido proyectos de responsabilidad social, ha generado una fidelidad. Es una forma de hacer mercadeo. La creación de vínculos sociales es crear mercadeo de una u otra manera, no solo influencia política. Y aquí se ha mal usado muchas veces la inversión social como una especie de tener influencia política que es finita y que no corresponde a la institución empresarial a la que tiene, sino corresponde a ese político al que le estás invirtiendo. Así es. Bueno, nuestras realidades son un poquito complicadas. Yo te entiendo perfectamente, pero cada día son más los empresarios que pasan a la política
que no es y que los políticos que se convierten en empresarios. Sí, no, pero eso sobra. Pero los empresarios que se pasan a la política no es que se convierten en políticos. No. Es que pasan a la política y como vienen desde un sector empresarial y hacen ese tipo de acciones sociales, etcétera. Bueno, ahí comienza a enturbiarse y a contaminarse un poquito la relación. Pero a propósito de este tema y del empresariado y la política, si deben encontrarse, ¿cuál puede ser entonces la cantera futura de la política, sobre todo en nuestros países? Digo esto para que la gente entienda. Antes ser político, sobre todo, por ejemplo, en partidos como el PLD, que era un partido de estructura, no era un partido popular y de masas, era un partido de militancia cerrado, de estructura, de comité de base. Bueno, había arquitectos, había empresarios, habían ingenieros, pero para convertirse en político, para tener un rol de liderazgo, para asumir una posición política, tenían que pasar cursos de estudio, cursillos y ir a reuniones del comité y formarse políticamente. Yo lo que siento que ahora no hay ninguna formación, se enganchan, es fácil, la política se ha degenerado tanto que cualquiera se pone el chaleco de político y uno dice, a veces en tono de crítica, bueno, porque el Congreso está lleno de dueños de bancas de lotería. Mira, no es un delito que un banquero de lotería aspire a una curul, como aspiró y logró su curul una señora de Boca Chica que había sido prostituta en algún otro tiempo, etcétera. A veces se levantan banderas de esto en el sentido populista, pero lo que quiero decir que nadie no es prohibitivo para nadie que aspire a una posición. Pero es que los que se quejan de eso, Roberto, siempre son los... Vamos a ver, para un empresario, es que me quiero evitar nombres, pero sacarse del bolsillo 20 millones de pesos para convertirse en diputado es lo que se gasta en un fin de semana yéndose en su avión privado a Michigan. ¿Entiendes? Entonces, lo que molesta es, creo que lo que tú dices, que haya gente con muchísimas capacidades económicas para sacar la calderilla, el menudo, romper el cerdito de lo que se usa para irse de fiesta con sus amigos y de repente lo veamos sentado como senador y como diputado sin ningún tipo de preparación ni nada. Yo creo que la crítica, cuando se habla de un banquero, senador, un banquero diputado, va más por este lado que por el hecho de la profesión que tenga en sí, aunque no nos guste mucho la profesión de banquero, ¿entiendes? Pero yo creo que va la crítica por ese lado.